se naturalizó argentino porque no era argentino. Vino desde muy chico al país, a los 11 años empezó su trayecto del secundario o el primario en Salta y se fue a estudiar a la Universidad de Tucumán. En el año 70 viene a Jujuy y empieza a trabajar en el Policlínico de Palpalá. Él empieza ahí su carrera médica, era muy jovencito, tenía 23 años. Y bueno, nunca más se fue de Jujuy, ya después, bueno, vino mi mamá, ya vinimos nosotros, que nos criamos en Palpalá. Y después se fue formando, trabajó en el Hospital Pablo Soria, trabajó en el Hospital Materno Infantil, y después lo convocan con una beca a trabajar o a formarse en la parte de nefrología en Buenos Aires. Y allí él hace su formación en nefrología, era especialista en medicina clínica y después se especializa en nefrología. Mi papá era un apasionado de la medicina. Sí, él se especializa en un instituto muy prestigioso, que es el Instituto Lanaris de Buenos Aires, que tiene mucha historia, y bueno, ahí es donde él hace sus primeros pasos en nefrología. Para volver al hospital donde él trabajaba y poder brindar ese servicio a la gente con problemas renales. Perfecto. Esto nos ubiquemos en el tiempo. ¿En qué momento ya estamos en la historia? Y eso fue en el año 74, sí, ¿no? 74, 75, cuando él hace su especialización. Y me imagino que nefrólogos no era una especialidad que abunda en la provincia. No había, justamente por eso lo envían becado. Por eso la beca. Por eso la beca, porque habían comprado una máquina de diálisis. En esa época eran nada que ver con lo que son ahora, la tecnología que tienen. Pero bueno, necesitaban a alguien que haga esta especialidad y él se fue a formar en Buenos Aires. Bien, y en Buenos Aires, bueno, seguramente no solamente adquirió conocimiento científico, sino también ver, ¿no?, las diferencias que había y el desafío que tal vez se tenía en esta parte del país, ¿no? Él forma parte también prácticamente de la historia de la hemodiálisis, porque recién estaba empezando también en ese momento y... Como te digo, no es la tecnología que tenemos ahora, era todo mucho más complicado y estaban dando los primeros pasos en el tratamiento de diálisis. Así que bueno, también estuvo en ese momento. Mira vos, ¿no? Y las diálisis, que son una práctica tal vez mucho más sencilla que en aquella época y que le permite vivir y tener una sobrevida mucho más alta a las personas. Así es. Que tienen una enfermedad renal, ¿no?, que es tan complejo y que sabemos que tienen una prevalencia importante en la República Argentina. Cada vez más. Y cada vez más también, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco en la línea del tiempo, ¿sí? Una vez ya formado en nefrología, con toda la experiencia, vuelve a la provincia de Jujuy, vuelve a Palpalá a seguir trabajando. ¿Y cómo sigue esa historia y cómo llega el mundo del trasplante? Porque bueno, eso también me imagino que en esa época se estaba desarrollando en la República Argentina, pero ¿cómo se cruza en la vida de don Moreno Paz? Bueno, en realidad él después, toda la formación no solo la canaliza a través del sistema público, sino también en el sistema privado. Y después él forma parte de la gestión ministerial, porque él fue director de centro sanitario, estuvo a cargo de programas de epidemiología, de la epidemia del cólera también, él fue el responsable del programa del cólera. Y el tema de trasplante en realidad lo implementa ya estando jubilado. En el año 94, ya él se había jubilado del sistema. Toda en la parte activa ejerció la nefrología en el privado, en centros de diálisis, siendo director de centros de diálisis. Primero del centro de acá de Jorge Newbery, después en otro sanatorio. Y bueno, como dice mi hermana, y a la vez hacía la parte pública, en la que él también estuvo a cargo de enfermedades crónicas no transmisibles, que ahí entra la parte de nefrología, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión. Y ya una vez que se jubila de la parte pública, él quería, y era su sueño, que sus pacientes de diálisis tengan acceso, por lo menos, a lista de espera, a que sea más fácil acceder a una lista de espera de trasplantes, y se le ocurre la idea de formar la primera oficina del CUCAI aquí en la provincia, que en ese momento no existía.
Tal cual, era un incipiente, ¿no? Era un incipiente. La red de trasplante que hoy tenemos, que es tan grande y que sabemos que mueve a Muy miles de aceitada. personas. Claro, en esa época, nada, eso no existía ni de cerca. No, él elabora el proyecto de organización del CUCAI en Jujuy y después por resolución ministerial sí se lo nombra como el referente regional de CUCAI en Jujuy. Yo no me olvido más que era una oficinita muy chiquitita debajo de una escalera, no tenía ni espacio, tenía todos los papeles en casa. Yo siempre cuento cuando entraba en operativo toda la familia porque sonaba el teléfono toda la noche. En esa época no habían tantos celulares como tenemos ahora. Él coordinaba las ablaciones. Él coordinaba las ablaciones. Los operativos en el Hospital Pablo Soria. Claro, que ya era el hospital de referencia de alta complejidad, entonces, bueno, todo Ahí se apostaba ahí. se ablacionaba. Él no llegó porque bueno, ya falleció, no llegó a hacer trasplantes. Ujú. Dejó su semilla en su hija. Tal cual, y lo vamos a contar. Andrea, Andrea, vos sos nefróloga, ¿verdad? Bueno, yo seguí los pasos de él porque lo veía y prácticamente, estudié medicina desde el año 86, me recibí en el 93 y cuando vine hice clínica médica y después, nefrología y empecé a trabajar con él, del cual por supuesto aprendí un montón, era muy lindo y por cosas de la vida, después él se fue y yo quedé a cargo del centro de diálisis que él manejaba y empezamos también a soñar con la posibilidad que se haga un trasplante acá en Jujuy. Y bueno, con el orgullo y la pasión que uno le pone a estas cosas y por supuesto con el apoyo de mucha gente, porque acá se mueven muchísimas personas para poder llegar a realizar un trasplante. Hicimos el primer trasplante de riñón en Jujuy el 2 de junio del 2021. Que nos fue muy bien. La primera paciente está bárbara. Bárbara, sí. Y bueno, después hicimos más trasplantes de riñón y es un largo camino, la verdad, que todavía nos quedan un montón de cosas por recorrer, pero empezamos, dimos el paso. Exactamente, pero mira dónde comenzó todo, ¿no? En una pequeña oficina debajo de una escalera donde no había espacio ni para poner los papeles de la misma oficina. Exacto. Y hoy llegamos al punto de poder decir en Jujuy se hacen trasplantes. Es un trasplante renal. Y uno dirá, bueno, se trasplanta un riñón, pero no es lo mismo que el corazón. No, es tan complejo como hacer un trasplante de corazón, con la misma importancia médica, pero también en la vida de una persona que ha estado meses o años esperando a que le digan el trasplante se va a concretar ahora. Totalmente. Y eso habla de los procesos, ¿no? Porque uno por ahí también está mal acostumbrado a la instantaneidad, ¿no? Hoy todo es, en 5 minutos me entero que tiraron una bomba en el otro extremo del planeta y uno a los 5 minutos lo sabe mientras está en su casa tomando mates. Acá son procesos a largo plazo, ¿no? Y como el proyecto, en este caso de don Pedro, lo viste reflejado vos en realidad, ¿no? Lo que tal vez él pensó que en algún momento iba a pasar, formaste parte de esa historia de cómo se hizo realidad y contar con la tecnología, pero también con el recurso humano, que también eso ha cambiado muchísimo, ¿no? En cuanto a la formación y el conocimiento que hoy tenemos para hacer un trasplante. Así es, tal cual. Aparte, uno piensa, bueno, quizás esto yo lo hago, no lo veré yo, lo verán mis hijos, lo verán mis nietos. Y realmente pasó eso con mi papá. Él soñó, este era su sueño, y lo empezó a materializar con esa oficinita que después fue creciendo, después pasó a otras manos y vinieron otros delegados que le hicieron crecer, empezaron a hacer muchas ablaciones. El Soria es un hospital donante, sí. Se hacen muchas ablaciones en Jujuy y bueno, ¿por qué no darle la oportunidad a los pacientes de Jujuy que esos órganos que se ablacionan acá los reciban ellos? Porque si no tienen que viajar a otras provincias, a otros centros de trasplante y bueno, fue algo muy bueno para los pacientes que están en diálisis en nuestra provincia.